por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Queremos mostrarle cómo un esfuerzo para informar y motivar a los salvadoreños para que se acerquen a las urnas a elegir el próximo presidente de la nación. El Tribunal Supremo Electoral lanzó el proyecto VotaBus. ¿Sabe a dónde le corresponde votar y cómo hacerlo? Si la respuesta es no, le contamos que el Tribunal Supremo Electoral lanzó el proyecto VotaBus, que se ubicará en puntos estratégicos para brindar información y orientar a los electores. Porque hoy tiene un alcance no solo para formar a los organismos electorales temporales, sino que para poder llegar hasta la ciudadanía en esa labor de capacitación y formación. En este caso sería de educación en valores cívicos o en valores para la democracia. El proyecto es avalado por el Instituto Republicano Internacional y por los observadores de la Unión Europea, que ya se encuentran en el país. Puntos específicos se está haciendo una agenda de qué lugares del país se van a estar visitando. En marzo del año pasado se visitaron los 14 departamentos y se llegó más o menos a una población de más de 10.000 personas que entraron al bus. Eso no significa que, aunque uno empieza a comparar el tema de cuánta gente podemos llegar, creo que es una de las herramientas que tiene el tribunal para poder impulsar a que la población se interese y vaya a votar el día de la elección. Asistimos en eventos relevantes, pero como lo de hoy, donde hemos visto el VotaBus, pero además tenemos todas las reuniones necesarias para tener una imagen completa de cómo se están desarrollando el proceso electoral en el país. Votar es un derecho, pero también es un deber, y es importante enseñar desde la infancia a los pequeños a cumplirlo. En VotaBus ellos también recibirán una orientación. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Ahora le comentamos que la Fiscalía General de la República supervisó el traslado y entrega de paquetes electorales del exterior desde las oficinas de Correos de El Salvador hasta el Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que los compatriotas que viven en Estados Unidos y en el resto del mundo por segunda ocasión podrán emitir el sufragio y elegir al próximo mandatario del país. Algunos ya lo hicieron, pues el voto en el exterior es anticipado. Organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez realizaron un foro para que los candidatos presidenciales expusieran sus propuestas para este sector social. Veamos. A este foro asistieron jóvenes con el único propósito de cuestionar a los aspirantes presidenciales y a sus compañeros de fórmula. Uno de los temas abordados fue el de educación escolar, principalmente en los niveles de primera infancia y media, y además contar con una infraestructura adecuada, convirtiendo los centros escolares en espacios seguros, inclusivos y protectores para la niñez y la adolescencia. Nosotros vamos a invertir a partir del 2020 $50 millones. Vamos a invertirlos en dos programas fundamentalmente que hemos denominado En Buenas Manos y Mis Primeros Pasos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con Carlos Calleja? Yo como economista, como conocedor de las finanzas públicas, estoy haciendo un análisis exhaustivo de cuáles son todas esas áreas de mejora del gasto público que pueden reorientarse para poder cumplir con las prioridades nacionales. Nuestra meta inicial ha sido llevar la inversión al 6% del PIB. Y no me gusta decir las cosas de otra manera solo porque ahora vine a escuchar que ustedes piden el 8%. Lo voy a considerar. Otros temas en los que se hicieron propuestas fueron migración, seguridad y generación de empleos. Prevención de la violencia, primero estamos fortaleciendo los canales de denuncia, sobre todo para mujeres, ¿verdad? Las mujeres no se sienten no se sienten confiadas de poder denunciar, hay que fortalecer esos mecanismos. Agua potable, con saneamiento y por supuesto la presencia permanente de los cuerpos de seguridad para garantizar que las familias estén tranquilas. Vamos a llevar los programas de arte y cultura a los diferentes municipios y departamentos del país como un espacio para prevención.
Con este tipo de actividades, las organizaciones consideran que se les están brindando oportunidades a los jóvenes para expresarse. Temas que son de importancia fundamentalmente para el bienestar, la protección y el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes. Que en ese evento yo sé que el tiempo no va a ser tanto para que ellos se expresen, pero nosotros queremos conocer cuáles son esas propuestas más importantes que tienen para con nosotros. La única fórmula que no asistió al evento fue la de la Alianza de Nuevas Ideas. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bien, y también le informamos que desde hace 10 meses, tras una mesa técnica del Colegio Médico, ha trabajado una propuesta de salud, la cual fue entregada a los candidatos a la vicepresidencia del partido Arena y Vamos y el candidato a la presidencia del partido FMLN. El enfoque que tenemos con Carlos Calleja es un enfoque en el que nosotros queremos tener políticas públicas basadas en evidencia, como se señalaba, transparentes, basadas en el uso de la tecnología. Coincidimos completamente con la importancia en el uso de las TICs. El respeto irrestricto a la ley, ¿verdad? Y a las instituciones. Y obviamente a todos los actores sociales y económicos que pues trabajan no solo en salud, sino en todos los ámbitos de la política pública. Para mí, un factor fundamental es el relacionado con el agua y saneamiento. Si no hay agua y saneamiento adecuados en un país, en un suprasistema, vamos a llamarlo así, desde ahí comenzamos mal. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia habló sobre la próxima contienda electoral y un posible nuevo decreto para la emisión del DUI gratuito. El tiempo es su principal enemigo, así lo admitió el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, para financiar los 1.5 millones de dólares que se requieren para subsidiar a los salvadoreños que tienen sus documentos únicos de identidad vencidos o en mal estado. Muchos no lograron hacerlo en la primera fase y están a la espera de un nuevo decreto transitorio. Yo creo que esa es una discusión que puede llegar a un acuerdo. Nosotros simplemente le hemos dicho al ministro de Hacienda que participe en la decisión. Tendría que haber una modificación al presupuesto porque hay que asignar los recursos. No creo que sea una cosa difícil. Por supuesto que los tiempos son bastante cortos ya. Si hay un acuerdo, pues el gobierno va a respaldar con los recursos. Lorenzana también analizó la recta final de la contienda electoral, señalando que no ha estado a la altura y por el contrario se ha tratado de una guerra sucia, algo que a su juicio no abona al proceso democrático. No desaprovechó la oportunidad para criticar a la fórmula presidencial de Nuevas Ideas por su inexistencia a debates organizados a la fecha. Él es una persona que actúa con odio, desgraciadamente, ¿verdad? Y trata de generar un clima de descrédito de los adversarios, no hace propuestas concretas, no se conoce cuáles son sus políticas, qué va a hacer en materia de salud, seguridad, economía, y lo único que hace es despotricar contra los partidos cuando él realmente está acompañado por un partido. De acuerdo a las últimas encuestas, el próximo presidente del país se decidirá en una segunda vuelta. En este escenario, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia prefirió no especular. Aseguró que no hay certeza total, pero reiteró que no estarían dispuestos a hacer coalición con Nayib Bukele. No, porque son escenarios hipotéticos, ¿verdad? Son escenarios hipotéticos que no creemos, porque también podemos decir, ¿y cómo va a actuar Gana si en la segunda vuelta solo pasa Arena y el FMLN? Ese es otro escenario. Sostuvo que luego de 2 quinquenios bajo la administración del FMLN están satisfechos. Heredan al próximo mandatario un país mucho mejor, disminuyendo los índices de pobreza del 42 al 29%, mejorando el sistema de salud, el sistema vial y en los últimos meses con la implementación de programas dentro del Plan 10. Con imágenes de informe de Enrique López, Noticiero Hechos. También les informamos que el próximo lunes se reunirá la Comisión de Hacienda y la plenaria extraordinaria está previsto de inicio a las 2 de la tarde. Los legisladores esperan alcanzar un acuerdo que permita aprobar un nuevo decreto transitorio que subsidie en una segunda fase el documento único de identidad a 150,000 salvadoreños que lo tienen vencido o dañado. El objetivo es que participen en los comicios presidenciales.
Bueno, en estos últimos días hemos venido hablando sobre la elección del fiscal general de la República, las dudas que han surgido sobre su independencia. Pues los miembros del partido Vamos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra su elección. Veamos a continuación las declaraciones que ellos dieron y cómo fundamentan este documento que llevaron a la Corte Suprema de Justicia. La fórmula presidencial del partido Vamos argumenta que la elección de Raúl Melara como fiscal general de la República es inconstitucional. Por tal motivo presentaron una demanda en la Corte Suprema de Justicia. Tienen dos argumentos. El primero es que Melara tendría relación material con el partido Arena por ser donante y ex asesor del candidato Carlos Calleja. Por lo cual nos parece que el fiscal no va a tener la imparcialidad y la objetividad para perseguir el delito, en particular de aquellos casos de corrupción o de enriquecimiento ilícito que involucraran a miembros de ese partido político, a miembros del sector empresarial para el cual él trabajó. De aquellos casos que estaban ya mencionados de corrupción se queden impunes, y esa es la razón que nosotros queremos que haya una imparcialidad dentro de las personas o los funcionarios, en este caso del fiscal. También señalan que se desconoce la metodología empleada por la Asamblea Legislativa para reducir la lista de aspirantes. Críticas que fueron refutadas por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien defendió el proceso y su legitimidad. El proceso de selección y de finalmente elección del señor Raúl Melara no fue totalmente transparente y no tenemos los criterios claros que se ocuparon para pues llegar a esa elección. Si alguien me dice dónde está expresado en la Constitución o el reglamento interior de la Asamblea que la deliberación para la escogitación tiene que ser estrictamente pública, pues entonces yo quizás le daría la razón. El presidente del Congreso destacó la formación académica del nuevo titular del Ministerio Público. En cuanto a la relación de Melara con Arena, dice que es el partido el que debe responder y no él. Yo no puedo dar fe de eso, ¿verdad? Yo creo que en temas del partido de finanzas es el partido el que tiene que responder por eso. Esta es la segunda demanda en contra de la elección del nuevo fiscal. La primera fue presentada por Iniciativa Social para la Democracia. Hasta el momento la Sala de lo Constitucional no se ha pronunciado. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Ahora con Julio Guevara, quien nos informa cómo es el tráfico en esta mañana de viernes. Julio, vamos contigo. Hola Manuel, hola compañeros, así es, continuamos informando sobre carga vehicular, estamos específicamente en la zona del Venezuela y avenida Amapolas. Carga vehicular no hay en realidad, van a apreciar ustedes en este momento que el Venezuela luce despejado, tanto buscando la zona occidente y también para los automovilistas que se dirigen a oriente. Vean ustedes, está fluido, no existe ninguna complicación. Frente a la terminal, por momentos sí tiende a complicarse, sobre todo en el sentido que busca la Manuel Enrique Araujo. De ahí todo continúa normal, al menos en este momento. Recordemos que de las 7 de la mañana en adelante el Boulevard Venezuela siempre reporta carga vehicular complicada. También queremos destacar algo, y es que las autoridades continúan colocando dispositivos, bueno, en este caso separadores en importantes arterias. Vean ustedes, acá todavía está la colocación, si ustedes pueden apreciar, no se ha terminado el trabajo. Estas bases de concreto solamente han sido colocadas, todavía falta que se le agregue el asfalto en las orillas. Es un trabajo que todavía no ha quedado terminado. Estamos hablando de aproximadamente 30 separadores que se han colocado en esta zona donde nos encontramos. Esto viene a ampliarse todavía más porque ya habían separadores, pero ¿qué creen ustedes? Los automovilistas continuaban haciendo de las suyas, realizando virajes no permitidos. Es por eso que las autoridades lo observaron y ahora han llevado este proyecto más largo. Así está la situación, hasta cierto punto viene a favorecer. Recordemos que el Boulevard Venezuela con frecuencia reporta accidentes de tránsito y aún así, miren aquel automovilista, el de la camioneta, entonces a veces las autoridades eso es lo que quieren evitar, pero ahora lamentablemente
lo llevan hasta determinado tramo, los automovilistas adelanten más y siguen realizando los virajes no permitidos. Vean el señor, allá está retrocediendo, podría generar algún percance vehicular. Entonces, al fin de cuentas, se llega a una conclusión que aparte de estos separadores también es necesaria la intervención de las autoridades por esta misma situación, compañeros. Así es, gracias Julio Guevara. Ahí tenemos parte del tráfico en esta mañana de viernes. Vamos a regresar contigo en el transcurso de esta emisión. De momento vamos a volver con otro de los equipos de Noticiero Hechos que está trabajando desde muy temprano. Hablamos de nuestro compañero Enrique López, que nos tiene más datos sobre lo que está ocurriendo con la detención de miembros de una estructura criminal que estarían vinculados a los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. Enrique, vamos contigo. Así es, muchas gracias Manuel. En esta ocasión pues vamos a mostrarle también parte del material incautado a estos presuntos criminales. A usted, amigo televidente, si nos acaba de sintonizar, pues en estos momentos en la delegación de San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil se están presentando al menos unos 10 presuntos criminales, entre ellos 4 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos uno de los líderes a nivel nacional acusado por el delito de extorsión y también en vías de investigación por supuestamente ser el actor intelectual de diversos ataques y homicidios en contra de los agentes de la corporación policial. En imágenes ustedes están observando 2 de los vehículos que se incautaron específicamente en la residencial San Gabriel, lugar donde se realizó este allanamiento, ya que según la información de la Policía Nacional Civil, este sujeto pues tenía una de sus viviendas justo en ese lugar, aunque él operaba en diferentes departamentos del país, haciendo pues los diferentes hechos delictivos como también el cobro de la extorsión. Según las autoridades también se nos ha expresado de que en diferentes archivos que se le han incautado se puede ver reflejado fotos, también talonarios donde ellos llevaban la contabilidad de la extorsión. También en imágenes estamos observando parte de lo incautado en la residencial o en la casa donde él habitaba, como podemos observar al menos 2 televisores, también un equipo de sonido, entre otro tipo de armas que en estos momentos se los voy a mostrar, compañeros, como armas de fuego. Son específicamente 3, más de $7,000, también porciones de droga, una laptop, celulares, las llaves de los vehículos, talonario y también abundante munición para cada una de estas armas de fuego. Así es que, compañeros, esta es parte de la información. En imágenes ustedes están observando pues a estos 2 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha que, como ya escuchamos, son acusados de los delitos de extorsión. Vamos a tratar de obtener pues estas declaraciones. Buenos días, la Policía Nacional Civil lo acusa a usted por el delito de extorsión, captura también que se realizó hace unos pocos días. No sé nada de eso. Según las autoridades y las investigaciones, lo acusan de ser usted uno de los principales líderes de la estructura criminal que está tras los ataques a agentes de la corporación policial. En ningún momento, por andar tatuado, hacen el gran escándalo. Este material dice que lo han incautado en su lugar de habitación, en la residencial San Gabriel. No. ¿Se desliga de estos hechos? Sí. Muy bien, compañeros, bueno, al menos el presunto pandillero se desliga de estos hechos, negando cada una de las acusaciones que tiene hasta el momento en su contra, delito de extorsión y también investigado por los ataques a los agentes de la corporación policial. Esta es la información que tengo por el momento para ustedes, compañeros y amigos televidentes. Bien, Enrique, gracias. Ahí tenemos parte del trabajo de la Policía Nacional Civil, estas operaciones que han tenido lugar en las últimas horas y que han llevado a las capturas de estas personas. Como es lógico, jamás estas personas van a decir, sí, yo formaba parte de la estructura, aunque serán las investigaciones y los elementos que ha recopilado la Policía Nacional Civil los que van a determinar pues, su participación en diferentes delitos, entre estos incluso los ataques contra elementos de la policía. Y bueno, estábamos ahí haciendo también el recuento de las pruebas y de los elementos incautados que también serán indicadores o ayudarán a la investigación a esclarecer estos datos. Exactamente, y nosotros precisamente vamos a hablar de seguridad pública cuando regresemos de la pausa, porque ya se encuentra aquí en el edificio bicentenario de Red Salvadoreña de Medios el señor ministro de Justicia y Seguridad, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, así que le invitamos a usted a que siga con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a cerrar la semana hablando de una situación que nos afecta a todos y que debe interesarnos a todos. Hablamos de la seguridad pública, pero comenzamos como siempre poniendo algunos hechos en contexto. La última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA revela que para la mayoría de salvadoreños, las medidas extraordinarias de seguridad no se pueden ver como la solución al problema de violencia e inseguridad que afecta al país. El estudio denominado Los salvadoreños opinan sobre el desplazamiento interno forzado por violencia y las medidas extraordinarias fue realizado a 1.804 salvadoreños entre el 16 de noviembre y el 2 de diciembre del año 2018. El informe del UDOP revela que el 75.1% de los salvadoreños aseguran que las medidas extraordinarias redujeron poco o nada la delincuencia en El Salvador. Sin embargo, las autoridades destacan una reducción del 16% de los homicidios, pues 2018 cerró con 3.340 asesinatos. Estas cifras muestran que el año recién finalizado ocurrieron 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En 2015, señalan las autoridades, eran 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y es que a pesar que esta cifra continúa siendo alta, el ministro de Justicia y Seguridad Pública destaca que el año pasado cerró con 181 municipios que registraron menos de 10 asesinatos. Siempre en temas de seguridad es importante mencionar que más de 2.100 privados de libertad han sido trasladados de diferentes bartolinas policiales a centros penales del país, como parte de la primera fase de traslados que realizan las autoridades de la Dirección General de Centros Penales. En los próximos meses se pondrá en marcha la segunda fase de este proyecto, pues uno de los objetivos de los traslados es reducir el hacinamiento en los recintos de las delegaciones, que actualmente es de 174%, y convertirlo en uno de los niveles más bajos de la región centroamericana. Para abordar estos y otros temas relacionados a la seguridad pública del país, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Como se lo anunciamos, esta mañana de viernes le damos los buenos días al señor ministro de Justicia y Seguridad, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde. Señor ministro, un gusto recibirlo aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. El gusto es mío, Manuel. Gracias a ustedes, gracias a Canal 12 y gracias a todos los que nos acompañan esta mañana en sus hogares. Ministro, esta semana el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, el UDOP, y la organización Cristosal presentaban un sondeo donde hablaban sobre situaciones que tienen que ver con seguridad. Entre ellos está los desplazamientos forzados y hablaban de las medidas extraordinarias. Y entre uno de los elementos que destacaba en ese sondeo que realizaron es que señalaban que poco o nada han hecho, digamos, las medidas extraordinarias de seguridad por cambiar la realidad que se vive en El Salvador en cuanto a violencia. Pero me gustaría conocer su opinión sobre este estudio, ya que estamos entrando pues en materia, en temas de seguridad. Bueno, el estudio a nivel percepcional indica que una buena parte de los salvadoreños opina que las acciones desarrolladas como las medidas extraordinarias pues no contribuyeron en un porcentaje elevado a la reducción de los homicidios, a la mejora de la seguridad en todo el país. Sin embargo, si hacemos un análisis más detallado, técnico, científico de la situación que ha ocurrido en los últimos años, pues podemos llegar a conclusiones muy distintas. Para eso quisiera apoyarme en esta información. Este cuadro contiene los datos de la incidencia de homicidios desde el año 2015 hasta el año 2018. Podemos ver acá, el año 2015 es el año base para el trabajo que hemos venido desarrollando. El año 2015 finalizamos con 6.657 homicidios, lo que constituyó una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Ese año El Salvador fue el país del Triángulo Norte que presentó la mayor incidencia de homicidios en el año. El año 2016 inició la nueva estrategia de seguridad consistente en un abordaje integral, no solo con la represión, sino fue el año en que los esfuerzos de prevención, de rehabilitación y de atención a víctimas consideraron implementarse de una forma articulada en todo el país en el marco del plan El Salvador Seguro.
Podemos ver cómo este año ya, 2016, en el primer trimestre, producto de la aplicación de esas acciones, presentamos ya una tendencia a la reducción. No obstante, en abril de ese año, que está indicado acá con el círculo amarillo, dan inicio a las medidas extraordinarias. Y podemos ver entonces cómo hay una reducción fuerte ese mes y que mantenemos luego a lo largo del año 2016. Este año 2016 tenemos una reducción respecto al año anterior de más de 1.300 homicidios y finalizamos con una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio diario de homicidios este año 2015 fue de 18 y este año 2016 fue de 14. Podemos ver entonces cómo las medidas extraordinarias son una acción fundamental, una acción que incide de una forma bastante marcada en la reducción que empezamos a tener ese año. Lo que pasa a partir del 2016 es que continuamos con la implementación de la estrategia, podemos ver cómo la tendencia a la reducción se ha ido manteniendo cada año. El año siguiente, el 2017, la tasa bajó a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes y el año que recién finaliza, el 2018, continuó la reducción, tuvimos más de 600 homicidios menos y finalizamos con una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes y este año 2018 pasamos a ser ya el país de la región con menor incidencia de homicidios en el año 2018. A partir del 2016, pero más fuertemente de este mes de abril, que precisamente el 1 de abril del 2016, inicia la implementación del decreto 321, el de las medidas extraordinarias. Podemos ver entonces cómo, al analizar los datos, la incidencia de esta acción es fuerte, es decisiva para poder alcanzar los niveles de homicidios que mantuvimos ese año. Y podemos ver ya que podemos hablar de una tendencia, porque estamos hablando de 4 años en los cuales la tendencia general es a ir bajando. Y pues con una tasa que viene de 103 a 81 el año siguiente, 60 y 50. Y en cuanto a la incidencia de homicidios, 6.657 este año, 5.280 el siguiente, 3.926 y el año recién finalizado con 3.340. Es decir, mantenemos ya en estos 4 años una tendencia a la reducción, pues que nos permite concluir de que podemos seguir bajando si persistimos, si somos disciplinados en la aplicación de esta nueva estrategia, podemos aspirar sin duda a continuar reduciendo y en los próximos años a seguir teniendo niveles de homicidios cada vez menores. Es decir, lo que ha contribuido a esto en general sin duda es que El Salvador ha pasado desde el año 2016 a implementar una nueva estrategia, una estrategia más integral que no se basa únicamente en el uso de la fuerza o de la aplicación de la ley penal, sin restar importancia a ese componente fundamental de la estrategia, pero también la prevención ha pasado a ser un componente fundamental y un eje central en la estrategia. También el tema de la rehabilitación, todo el avance en la transformación del sistema penitenciario y sobre todo el haber tomado control y seguridad, evitando que el sistema penitenciario continuase siendo los lugares desde los que se planificaba, se coordinaba e incluso muchas veces se participaba directamente del cometimiento de diferentes hechos delictivos. Además de haber iniciado a partir de ese año 2016 otros componentes de la estrategia como la atención a víctimas y pues el fortalecimiento de todo el sector justicia, del sistema de prevención y de protección, que es lo que ha conducido al país en estos últimos 4 años a tener ya claramente una tendencia a bajar, que la hemos mantenido y que ha ido mejorando de forma gradual cada año. Sin duda, las medidas extraordinarias, al analizar los datos, al hacerlo con criterio técnico, científico, pues sin duda las medidas extraordinarias han sido un componente fundamental, decisivo, para que hayamos tenido en El Salvador ese cambio en la tendencia ese año y que lo hayamos logrado mantener.
Ministro, pero ¿por qué, digamos, al final la percepción del ciudadano continúa siendo la misma respecto al tema seguridad? Porque eso es prácticamente en lo que se enfoca el estudio presentado por el UDOP y esta organización denominada Cristosal. Pero fíjate que este estudio publicado contradice otros llevados a cabo por la misma institución. Recientemente, a finales del año 2018, también ese mismo instituto de investigación dio a conocer un estudio propio que daba resultados bastante distintos, diametralmente diferentes. Por ejemplo, en el tema de la percepción de la seguridad como principal problema. A diciembre del 2018, según los datos que publicó también el UDOP, el 57% de los salvadoreños consideraba que la seguridad es el problema principal que tiene el país. Sin embargo, tomando los datos siempre en cuanto a este periodo, si el 2015 lo consideramos el año base de inicio de la estrategia de seguridad, ese mismo estudio, en diciembre del 2015, a la misma pregunta, el 80.5% de salvadoreños respondió que la seguridad era el principal problema del país. Es decir, todavía hay un porcentaje muy elevado de los salvadoreños que considera la seguridad como el principal problema. Pero al igual que la tendencia en la reducción de la incidencia, a nivel percepcional también ha tenido casi la misma tendencia a reducir, porque ha pasado de 80.5%, 75.3%, 66.2% y así sucesivamente. El porcentaje, de acuerdo a la última medición, es el menor de todo el periodo y ha tenido una tendencia prácticamente igual a la que ha tenido la reducción. En otra pregunta que el mismo estudio formuló, a preguntarle a los salvadoreños si consideraban que la delincuencia había aumentado, se había mantenido o había reducido. En diciembre del año pasado, esta misma investigación reportó que el 44% de los salvadoreños indicaba que la delincuencia había aumentado. Pero viéndolo también como periodo, en diciembre del 2015 fue el 82.5% de la gente que respondió de esa manera. Y ha tenido también una tendencia casi igual, de 82.5, 63 y así sucesivamente hasta llegar al 44. E incluso, fuera de los datos de percepción, están los datos de incidencia, es decir, lo que es la parte objetiva, que la medimos con el índice de victimización. La misma institución reporta en el mismo periodo que a finales del año 2018 tenemos el índice de victimización menor de todo el periodo, que fue del 14%. En esa oportunidad coincide con el dato que el estudio que llevó a cabo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia desarrolló, porque en el mismo periodo, de acuerdo a este último estudio, el índice de victimización fue del 14.1%. Si nos vamos nuevamente a estudiar el periodo, vemos que en diciembre del 2015, año base, ese índice era del 24.5%, a partir del cual se vino reduciendo de forma gradual a 18.9%, a 16.2%, finalizando con los datos publicados el año pasado que nos indicaban un índice de victimización de 14%. Es decir, esta situación contrasta con estudios realizados por la misma institución, pero además contrasta con los datos objetivos. Esta es la incidencia que hemos tenido, en la cual pues podemos decir que todavía los datos son elevados, las tasas son altas, pero hay una tendencia ya positiva a la reducción, que no es cuestión solamente de un año o dos, es de todo el periodo. Podemos decir entonces que estamos ya ante una tendencia y que si seguimos trabajando, si hacemos los ajustes, los cambios que sean necesarios, podemos mantenerla y la podemos hacer incluso mayor. Ministro, usted es una persona que ha estado en la Policía Nacional Civil porque ahí es donde se ha formado y tiene, bueno, mucha experiencia en conocer, por ejemplo, las diferentes medidas que se han ido tomando en el devenir del tiempo para enfrentar un mismo problema, la criminalidad.
estamos en tiempo de campaña electoral y uno de los puntos de debate siempre es el tema de seguridad pública. Hemos escuchado diferentes tipos de propuestas, diferentes tipos de alternativas. ¿Encuentra usted algo diferente en todo lo que se está proponiendo respecto a todo lo que ya se ha ensayado para lograr, digamos, enfrentar el tema de la criminalidad, del crimen organizado, el accionar de las pandillas, en todo lo que se está proponiendo? Porque cada candidato que está aspirando a la presidencia de la República parece que tiene su propia fórmula, pero me gustaría que usted me diera su punto de vista sobre lo que se está proponiendo con la realidad que ustedes están enfrentando en el campo. O sea, ¿hay una diferencia? ¿Hay alguna receta que no se ha aplicado y que ustedes digan, esto puede ser algo novedoso, o encuentra las mismas fórmulas para un problema que viene afectando a El Salvador durante décadas? Pues no encontramos mayores diferencias entre los componentes de la estrategia actual y la oferta, o al menos las propuestas que algunos candidatos han formulado ya de manera pública. Y aparte de lo que se ha formulado de manera pública, también el Consejo de Seguridad Ciudadana, en septiembre del año pasado, en el marco de la conmemoración del aniversario del Consejo y del Plan El Salvador Seguro, llevó a cabo un encuentro con los candidatos a la presidencia. En algunos casos fueron representados por los candidatos a la vicepresidencia. Hubo un encuentro y se compartió, se discutió por parte de ellos sus propuestas en materia de seguridad, y prácticamente todos coinciden, con algunos énfasis o algunos matices, que van a continuar con la estrategia de abordar de forma integral el tema de la violencia y la criminalidad. La apuesta por la prevención como un componente fundamental, todos hacen énfasis en eso, en la inversión social y en apoyar los programas preventivos en el territorio. También de la profesionalización de la investigación del delito, la profesionalización y tecnificación de la Policía Nacional Civil, como las apuestas fundamentales, de forma que en lo que ellos han expresado no encontramos nosotros grandes diferencias respecto a lo que constituye la estrategia actual. Por supuesto que la estrategia actual debe mejorarse en muchos aspectos, se deben hacer los ajustes que sean requeridos, pero en los aspectos fundamentales vemos, bueno, grandes coincidencias, e incluso entre las propuestas de cada uno de los candidatos no existen diferencias tan marcadas. Pero ¿qué puede pasar, ministro, si de pronto llega alguien, digamos, a manejar el gabinete de seguridad y quiere aplicar recetas nuevas basadas en represión? Porque obviamente si le preguntamos al ciudadano cuál considera que puede ser, digamos, la receta para disminuir la criminalidad, muchos hablan de que se debe incrementar el uso de la fuerza contra las estructuras criminales. ¿Qué puede pasar si no hay continuidad, digamos, en los planes que hasta ahora han marcado esa tendencia que usted nos señalaba a la baja? ¿Qué puede pasar si alguien viene y quiere decir, bueno, vamos a implementar nuestra propia receta y vamos a comenzar de cero con el tema de seguridad pública? Bueno, que hay programas cuyos resultados indican que deberá haber una continuidad. Por supuesto que las autoridades en el futuro pueden disponer lo contrario, pero la verdad no vemos forma como eso pueda ocurrir. Hay programas importantísimos que han demostrado resultados y que cualquier gobierno en el futuro deberá darles cumplimiento. Bueno, les pueden cambiar el nombre, los símbolos, los colores. Es lógico que un gobierno, cualquier autoridad en el futuro, busque pues imponerle su propio sello, su propia percepción, pero programas como el Yo Cambio, por ejemplo, Policía Comunitaria, son programas que están debidamente institucionalizados, no solamente en las instituciones a cargo de los mismos, sino en la sociedad, en las comunidades, en toda la población beneficiada de cada uno de ellos. Los programas preventivos, por ejemplo. Por citar un caso, el programa de intervención y dinamización de espacios públicos deberá continuar. Cualquier gobierno en el futuro deberá darle continuidad. Puede cambiarle nombre, puede hacerle algunos ajustes, introducir otros componentes, quitar algunos, pero la estrategia en general ha logrado aprehenderse en el territorio. Consideramos pues que todos los candidatos
los representantes de todos los partidos políticos, sin duda han tenido retroalimentación de estos programas por parte de los alcaldes, por ejemplo, de cada uno de esos partidos. Y ellos son los principales testigos, los alcaldes de todos los partidos políticos, el impacto de las acciones preventivas en el territorio, independientemente de la agrupación política a la que pertenezcan, y cómo el gobierno ha logrado articularse y trabajar de forma coordinada, a pesar de las diferencias que puedan haber, pero que ese trabajo ha permitido que municipios de todo el país, gobernados por todos los partidos políticos existentes, hayan tenido una reducción tan importante, sobre todo aquellos que en el pasado estuvieron más afectados por el tema de la violencia. Este año 2018, que recién finaliza, la cantidad de municipios afectados por el tema de la violencia tuvo una drástica reducción. Los municipios en los cuales no hubo ningún homicidio en todo el año fueron 46. Se incrementó la cantidad de municipios que tuvieron 0 homicidios y la cantidad de municipios que tuvo menos de 10 homicidios en todo el año llega a 181, es decir, el 70% de todos los municipios del país tuvieron menos de 10 homicidios en el año 2018 y lo podemos considerar entonces municipios de baja incidencia. Sin duda, las alcaldes, las autoridades de cada uno de estos municipios inciden en las decisiones que los candidatos de cada uno de esos partidos toman y por ende las propuestas que están ahora exponiendo. No vemos entonces así grandes diferencias. La estrategia que delinea cada uno de los candidatos hasta hoy tiene grandes coincidencias. No encontramos entonces diferencias, digamos, marcadas, lo que nos lleva pues a concluir que con los datos que hasta hoy se han hecho públicos y también con los avances en la aplicación de los programas, deberá haber una continuidad. Le van a cambiar el nombre, le van a cambiar los símbolos, van a imponer su propio sello, pero la estrategia integral de abordar la violencia y la criminalidad ha demostrado ya resultados positivos. La tendencia, como vemos, así lo indica, y no es una tendencia de un año ni de 2, es de todo el periodo. Y hasta hoy en general, con una tendencia que se continúa a la reducción. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros porque al regresar vamos a hablar con el ministro sobre los ataques a elementos de la Policía Nacional Civil y otros elementos que abordaba el tema, digamos, o el estudio presentado por el IDUCA y Cristosal, los desplazamientos forzados. También hay una situación preocupante, las desapariciones de personas que ocurren, digamos, a diario en El Salvador. Vamos a regresar con esto, así que continúe con nosotros. Somos la entrevista de Hechos AM. Esta mañana, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, tenemos como invitado al señor ministro de Justicia y Seguridad, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, y estamos hablando de esos temas que nos afectan a todos. Ese tema que ha tenido, digamos, relevancia durante los últimos años, el tema de la criminalidad, la violencia en El Salvador. Ministro, hablemos de los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. Esta mañana nos despertábamos con la captura de un cabecilla de la Mara Salvatrucha, de un supuesto cabecilla de estructura criminal, en una urbanización de, digamos, de aquí del departamento de San Salvador, y bueno, se señalaba que está vinculado a los ataques contra los elementos de la policía, pero ¿qué han encontrado ustedes en las investigaciones sobre estas situaciones que han dejado un número de bajas considerable en el año 2018 que recién termina y que lleva ya pues 2 personas también muertas en este 2019? Bueno, continúa la institución policial y también las demás instituciones del sector de justicia y seguridad bajo esta amenaza. No la hemos logrado eliminar, aunque ha habido avances importantes. Cada año ha venido reduciéndose. El 2018 también se redujo bastante, pero continúan los hechos y tienden a incrementarse cada vez que tenemos una coyuntura como la actual, es decir,
próximos a un evento electoral. Igual situación tuvimos previo a las elecciones de marzo del año 2018. ¿Por qué se dan estas situaciones? Se continúan dando ya que muchos grupos criminales todavía consideran que con el uso de la violencia, con el incremento de los homicidios y sobre todo dirigirlos contra miembros de las instituciones de seguridad, denominador. Son previas a un evento electoral y de acuerdo a la investigación, al trabajo de inteligencia, a los resultados de los diferentes casos, algunos incluso ya condenados, podemos llegar a esa conclusión. Las principales, digamos, expectativas de la criminalidad por el momento son, por una parte, volver a gozar de beneficios carcelarios que les permitan, como en el pasado, aún estando en la cárcel, seguir dirigiendo y seguir coordinando la actividad criminal. Y en segundo lugar, que se reduzca la persecución, el trabajo de las autoridades, que se baje el nivel de combate que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada están desarrollando en todo el territorio nacional. Estas son las dos situaciones sobre las que la criminalidad ha buscado durante todos estos años incidir y ven ante el próximo evento electoral y que asumirán el próximo año nuevas autoridades, pues una nueva oportunidad de ver si hoy pueden lograrlo, y una de las formas de lograr eso, la principal, sigue siendo el uso de la violencia, aunque tienen otras. Por ejemplo, el desarrollar campañas a nivel nacional e incluso también internacional, exponiéndose como víctimas de la acción represiva del Estado e impulsando campañas de protesta o movilizaciones, buscando pues bajo el argumento de ser víctimas del acoso o de una situación carcelaria muy dura, buscar pues que también haya una presión social sobre el país para que se retroceda o que se eliminen algunas de las medidas ya impuestas. Y también pues buscando incidir en los aspirantes a la presidencia de la República, en las decisiones que puedan tomar, dándole o pretendiendo darle al tema de la criminalidad una cara de sociedad civil, una cara humanitaria, presentando supuestas personas con reconocimiento o credibilidad con esa finalidad. Debemos entonces estar alertas porque nuevamente, al igual que en procesos electorales anteriores, la criminalidad actualmente está trabajando por ello. Y tenemos suficiente información que nos indica que estamos ante ese peligro. Tenemos que estar entonces alertas y pues un llamado a los señores candidatos y también a sus equipos para que prevengamos esa situación. Sin duda, la criminalidad va a buscar incidir en que en sus planteamientos, en sus programas de gobierno, sea incluido este tipo de acciones. Pero ¿han detectado, ministro, algún tipo de acercamiento entre miembros de, digamos, de los partidos políticos y estructuras criminales? Porque yo me acuerdo que en la elección anterior, en la del 4 de marzo, usted hizo claras advertencias y les decía a la gente de los partidos que tuvieran mucho cuidado en el sentido de tener algún tipo de acercamiento en el ejercicio de la campaña con estructuras criminales. Ustedes en esta, digamos, elección presidencial, en este proceso que estamos viviendo rumbo al 3 de febrero, ¿han detectado que miembros de los partidos hayan tenido algún tipo de acercamiento con estructuras criminales? Efectivamente las han tenido. Y para ello basta revisar nuestra historia reciente y pues saber que hay funcionarios, autoridades públicas procesados y algunos ya condenados por haber en periodos de campaña y con el objeto de verse favorecidos o con el apoyo también de grupos criminales, pues llegaron a ciertos entendimientos, pactos o acuerdos con ellos. Y por esa razón, pues tenemos ya autoridades procesadas y en un caso ya condenadas por ello. El primer caso que tuvimos fue el del alcalde entonces del municipio de Apopa, una investigación
que llevó 2 años, pero que al final logró demostrar que para una elección este señor, Elías Hernández, pactó, llegó a acuerdos, a entendimientos con estos grupos criminales y que al final lo que provocó es que hubiese en ese municipio, lamentablemente, pues una autoridad, digamos, formal, electa, pero que detrás de las decisiones, detrás de las acciones impulsadas por esa institución tan importante en la vida del país, había pues el interés de un grupo criminal. Y podemos decirlo esto con claridad, puesto que es un caso que ya conocen todos los salvadoreños y que fue ya a nivel judicial, llegó hasta la condena de las personas que participaron en ello. En la elección anterior, la expectativa principal de los grupos criminales era el tema carcelario. Si nos recordamos, en ese periodo estábamos en la discusión del paso de las medidas extraordinarias a medidas de carácter permanentes. Y se impulsó en esa coyuntura pues un proyecto de reforma a la ley penitenciaria con esa finalidad. Si algún partido o algún candidato a cualquier cargo de elección popular en ese entonces se comprometió con esta gente a buscar favorecerlos en ese sentido, pues no les cumplió, porque al final, como todos sabemos, se aprobaron esos proyectos de reforma a la ley penitenciaria que impulsó el gobierno. De forma que, de acuerdo a la información con que contamos, hay pretensiones en ese sentido. Por lo tanto, es importante reiterar, y nosotros pues reconocemos el hecho que el país, todos los sectores del país, nos hemos ido uniendo cada vez más en blindar la institucionalidad en ese sentido. Es decir, ya en el pasado se buscaron formas aparentemente más cortas, más fáciles de salir al tema de la violencia, pero las consecuencias ya las conocemos todos. Hoy, desde el inicio de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, fue claro él en el sentido de decir, vamos a enfrentar el tema de la violencia con la ley en la mano, vamos a preservar la institucionalidad, no vamos a permitir que el crimen organizado influya o tenga algún nivel de incidencia en las decisiones que le corresponden a las instituciones del Estado. Y así hemos trabajado y estamos ya a más de 4 años y medio bajo esa estrategia que ha costado mucho, que ha sido un gran sacrificio, pero que los resultados se han ido teniendo. De forma que sí es posible no incurrir en soluciones fáciles o tomar atajos, sino aplicar una estrategia y ser consistente en ello, los resultados se van a dar. Esto nos indica que si vemos hacia el futuro, podemos decir que con claridad podemos seguir bajando, podemos seguir reduciendo y resolviendo los problemas de seguridad en el futuro, si somos persistentes, si nos aplicamos y somos disciplinados todos en la implementación de acciones de seguridad. En el futuro las autoridades le van a poner el nombre a los planes que ellos decidan, van a hacer los cambios, los énfasis, van a descartar algunas cosas como corresponde. Pero en general, la estrategia de abordar de una forma integral, pero en este aspecto fundamental, no ceder a las presiones y a las pretensiones de criminales que van a pretender darse un rostro social. No debemos acceder a ello. Debemos seguir aplicando la fuerza en la medida que corresponde. En todo el territorio nacional, imponer orden en la cárcel y con ello sí forzarlos a través de la aplicación de la fuerza del Estado a que vaya reduciéndose la incidencia poco a poco y de forma gradual. Tal como lo hemos logrado ya en el sistema carcelario. La población de pandillas en las cárceles va a la baja, porque hay miles ya que se están saliendo, que se están desvinculando. Eso, por supuesto, el tema de la rehabilitación tiene un componente fundamental, pero ¿cuál
ha sido otro tema fundamental, imponer la ley y el orden, forzarlos a ello. Debemos de continuar en eso, no debemos ceder. Entonces, este es un llamado también para que nos mantengamos unidos. Las diferencias que podemos tener en seguridad y en otros temas de país, pues son claras. Pero hay situaciones que nos deben unir. Y algo que nos debe unir a todos los salvadoreños es el mantener la institucionalidad, de llevar adelante la lucha por la reducción de la violencia y la criminalidad, pero manteniendo la institucionalidad del país, no permitiendo que El Salvador esté bajo la influencia de las decisiones o los intereses de grupos criminales. Mantener la institucionalidad. Ministro, hay un tema preocupante también y que era señalado en diversos momentos. Por ejemplo, el IDUCA señalaba que es preocupante el tema de las desapariciones en El Salvador. Y ellos decían que encontraban algunas inconsistencias en los datos que se manejan desde seguridad pública, porque decían hasta ahora no hay un registro claro de la situación de las desapariciones en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque mucha gente dice, sí puede haber una reducción en el número de homicidios, pero a la vez hay un incremento en el número de personas desaparecidas. Bueno, hay un registro que llevan a cabo diferentes instituciones de personas desaparecidas, pero hay que ser claro en el sentido de que estas personas desaparecidas o reportadas como tales no han sido víctimas de un hecho delictivo en particular. De acuerdo a los datos históricos que la Policía Nacional Civil ha llevado, en aproximadamente un 10% de las personas que se reportan como desaparecidas han sido víctimas de un hecho delictivo en particular, incluyendo también algunas personas que son reportadas como desaparecidas, cuyos cadáveres se encuentran más adelante en la búsqueda. Pero aquellas que son víctimas de homicidio o de otro delito, como pueden ser privación de libertad, lesiones o incluso situaciones de tránsito, que hemos tenido bastantes, es aproximadamente en un 10%. ¿Cuál es la situación que incide en este caso? Las personas desaparecidas, al igual que otras situaciones como las migraciones, es un problema multicausal. En el tema de la movilidad interna, por ejemplo, siempre hay un porcentaje atribuible a la situación de violencia e inseguridad, pero de acuerdo al estudio de caracterización que llevamos a cabo y que publicamos el año 2017, que se finalizó con el apoyo de instituciones como ACNUR, la intervención de instituciones académicas como Flaxo, entre otras, nos indicaba que a esa fecha, de todos los casos que se presentaron, el 5% era atribuible a situaciones de violencia o amenaza, y que la razón fundamental continuaban siendo las de índole económico en un 57%. En el tema de las desapariciones es una situación parecida. Las causas de índole familiar son las principales y también situaciones de diferente naturaleza. Por ejemplo, hay muchas personas desaparecidas que son reportadas por sus familiares como tales, pero que en la primera búsqueda ocurre que las personas han sido detenidas, por ejemplo. Han habido muchos casos de ello. O también en la búsqueda, pues las encontramos en un centro hospitalario, que han sido víctimas de accidentes de tránsito o de otra situación, incluso no delictual. También situaciones diversas. Tenemos ausencias temporales o que por espacio de algunas horas pierden comunicación con sus familiares y estos, pues alarmados, preocupados, van a una institución y lo denuncian. Sin embargo, posteriormente se establece qué fue lo que ocurrió o se da con el paradero de la persona, pero esa situación ya no es reportada por los familiares, que en primera instancia lo reportaron como desaparecido, pero que no le dan continuidad al caso. O algunos que la Policía Nacional Civil, en la búsqueda, pues logra establecer que lo que ocurría era una situación totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso de mujeres jóvenes, la mayor incidencia la tenemos a nivel familiar. Personas que deciden dejar sus hogares por vivir una situación de violencia, por ejemplo, o que deciden hacer vida en común con otra persona
muchas veces sin el consentimiento de sus padres o demás familiares, y pues es otro aviso más de personas desaparecidas. Y tenemos pues también muchos casos de personas que por otro tipo de razones se ausentó de sus casas o perdió comunicación con su familia de forma temporal. Es decir, todo el reporte de personas desaparecidas no implica que ellas hayan sido víctimas de un hecho delictivo, cualquiera que se trate. En la mayoría de casos son situaciones de diferente naturaleza, la mayoría de índole familiar. Debemos decirlo, que es un trabajo que hay que hacer de establecer un mejor registro, pero por hoy sigue siendo una realidad que ante la situación que experimentan muchas familias, ante una ausencia o una pérdida de comunicación con sus familiares, van a una institución y dan el aviso correspondiente. Pero en la búsqueda o con información que se obtiene de forma posterior, se constata pues que la situación fue completamente distinta, pero la cual ya no es informada, ya no es actualizada en todos los casos. Esa es una deficiencia que estamos trabajando por superar. Hay que aclarar también que la Policía Nacional Civil cuenta ya con un sistema de información que permite ir depurando cada uno de los casos, pero todavía incide mucho el hecho que las personas que en primera instancia dan aviso del desaparecimiento de una persona, posteriormente pues ya no reportan que ya dieron con el paradero de ella o que han logrado establecer que fue una situación diferente a la que se reportó en un inicio. Ministro, dos preguntas para finalizar. La primera, los desplazamientos forzados. El estudio del UDOP hablaba de esto y la gente de Cristosal también ha hablado de esto en diversas ocasiones, sobre la movilización de personas obligadas y muchas veces por situaciones de violencia. Ellos hablaban de 235.000 personas que se movilizaron en 2018. Si bien ya no hemos visto, digamos, esta situación en la que poblaciones se mueven de alguna zona rural o de alguna zona urbana, ellos decían que esto ha continuado, pero ¿cuál es la explicación que dan ustedes desde el Ministerio de Justicia y Seguridad? Bueno, que los datos aportados por estas instituciones, por lo general, son proyecciones, estimaciones o estudios descriptivos de los casos que ellos conocen o que atienden. No coinciden con los datos que tenemos institucionalmente, incluso los que tienen los organismos internacionales. Según datos reportados por ACNUR, el año 2018, ellos proyectan la movilidad en toda la región centroamericana en aproximadamente 250.000 personas, de forma que no coincide. Ahí hay una diferencia bastante marcada. Sin desmeritar la importancia de cualquier estudio, debemos aclarar que el estudio al que ya me referí anteriormente, que fue publicado el año 2017 y que se llevó a cabo entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección General de Estadística y Censo, pero que tuvo la colaboración y el apoyo técnico de ACNUR en primer lugar, pero también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, indicó que del 2006 al 2016 esta situación había afectado al 1.1% de las familias, de forma que ese estudio nos da, digamos, un dato completamente diferente. Tampoco queremos darle mayor validez al estudio pues, que se llevó a cabo en esa oportunidad, por sobre lo que otra institución puede hacer. Sin embargo, sí debemos aclarar que el estudio que estamos describiendo contó con una metodología técnica, científica, a cargo de instituciones líderes en ese tipo de estudios y organismos internacionales y académicos pues, de reconocida trayectoria en el tema. De forma que es una situación que tenemos que seguirla trabajando. Sigue siendo un problema multicausal, ya lo describíamos un poco, sí. Que ese estudio arrojó que en más del 50% las causas económicas son las principales, en segundo lugar de causas de tipo familiar y en tercer lugar, no menos importante, pero sí un porcentaje menor, el tema de la violencia, que de acuerdo a ese estudio en un 5% incidió para que los casos se presentaron. Es un problema actual
ha habido mejoras sustanciales. Ya no vimos el 2018 casos como los que en años anteriores se presentaban de comunidades enteras. Esa situación se ha avanzado bastante, el sistema de protección ha mejorado, hoy contamos con todo un sistema institucional y también con participación de sociedad civil dedicado a la atención de estos casos. Y también está en impulso diferentes proyectos de ley, uno presentado por sociedad civil, otro que presentó la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, donde estamos integrados con el órgano judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, y también que por parte del gobierno se presentará un tercer proyecto. Consideramos que entre estos 3 proyectos u otros que más adelante surjan, se puede obtener un producto importante para el país, que puede ser ya una ley especial que busque incidir de una mejor manera en la atención de este problema. Sin embargo, los avances son destacables, son importantes. La forma como se ha mejorado la atención de los casos por parte de las diferentes instituciones y también pues el hecho que estos hayan venido a la reducción en los últimos años también. Ministro, quiero cerrar esta entrevista con una pregunta para usted sobre una situación de muchísima actualidad en el sentido de que cada vez son más los sectores que están hablando de que se debe dialogar con las pandillas, en el sentido de que ahí podría estar una de las soluciones al problema de la violencia, pero ellos dicen que ya no un diálogo bajo la mesa o un diálogo a escondidas, sino un diálogo abierto. Usted, como encargado de la seguridad pública de El Salvador en este momento, ¿qué piensa de este tipo de situaciones que en determinado momento se ponen sobre la mesa y que es incluso pregunta para los candidatos a la presidencia de la República en diferentes actividades en las que ellos participan? Bueno, reitero que tenemos que permanecer unidos, porque efectivamente ya advertimos que las estructuras de maras o pandillas pretenden en esta coyuntura mostrar un rostro social o humanitario, pero toda la información con que contamos, de inteligencia, los casos de investigación, el reciente caso, la finalización del caso Jaque dejó al descubierto todo el tema de las redes de lavado de dinero y la participación en diferentes delitos, pero también ese mismo caso tenía un componente en este sentido, de una conspiración para hacerse ver como víctimas o dar un rostro social. Toda la investigación y el trabajo de inteligencia que tenemos nos lleva a la siguiente conclusión. Las maras o pandillas no están considerando en ningún momento desarticularse o dejar de cometer hechos criminales. En ningún momento. Como el grupo criminal que son, como estructuras de crimen organizado, su pretensión es mantenerse en el tiempo, sobrevivir y mantenerse lucrándose del cometimiento de hechos delictivos. Y para ello requieren 2 cosas en este momento. Primero, que el Estado dé marcha atrás en el componente de enfrentar de una forma directa, con inteligencia, de paratarles las redes financieras y de lavado de dinero y cesar la persecución a sus líderes, que han tenido muchos que huir del país y refugiarse en otros países. Recientemente, ayer para ser más preciso, la Policía Nacional Civil dio captura en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero a un líder importante que era de los que se había, después de la operación Jaque, ido a huir, en este caso a México. La buena colaboración y la cooperación con las autoridades mexicanas hicieron posible la captura de esta persona en ese país y ayer pues ya las autoridades nacionales ya lo recibieron. Todo ese tipo de situaciones nos lleva a esa conclusión. Debemos entonces seguir trabajando y a través de diferentes aspectos. El uso de la fuerza inteligente, pero no bajar el combate que estamos teniendo. Continuar con la parte preventiva, que está salvando a muchos adolescentes y jóvenes de incurrir en ese tipo de conductas o relacionarse con ese tipo de grupos. Seguir trabajando en la rehabilitación, que está también llevando a que miles de personas en el sistema penitenciario estén ya involucrándose en programas preventivos. Solo doy un dato que nos sirva para ilustrar esta situación. El año 2017
tal como reportamos en el informe de resultados de ese año, finalizamos con 15 centros penitenciarios bajo el programa Yo Cambio, y que constituía una población de 26.000 personas. El año 2018 lo bajamos con 21 centros ya con el programa y más de 32.000 personas privadas de libertad en el mismo, incluyendo 3 centros penitenciarios con población de pandillas: Chalatenango, San Francisco Gotera y uno que esta semana inició, que es el de Ciudad Barrios. Estamos también en el sistema penitenciario logrando el objetivo de ir provocando que estas personas se salgan de ese tipo de grupos. Tiene mucho que ver la rehabilitación, pero si tú me preguntas, yo te puedo decir que bajo mi punto de vista hay otra acción que también ha sido importante para lograr esto: aplicar la ley, aplicar la fuerza. Si cedemos en eso, vamos a dar marcha atrás. Un revolucionario latinoamericano dijo lo siguiente: la única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Y dejar atrás todo el esfuerzo y sacrificio que ha significado un combate frontal, imponer la ley y el orden, eso pudiese constituir un retroceso. De forma que debemos de mantenernos unidos, seguir trabajando bajo un punto integral. Pero por hoy, de acuerdo a toda la información que tenemos, estos grupos no tienen ninguna intención, sino más bien lo que ellos buscan es incidir en las decisiones que en el futuro puedan tomar otras autoridades, dando un rostro social, aparentemente, mostrándose como víctimas de la acción del Estado, pero buscando recuperar los niveles que les permitieron en el pasado tener cierto nivel de incidencia o influencia en las decisiones que corresponden a las instituciones del Estado. No tenemos que permitirlo. Hay que trabajar, por supuesto, desde el punto de vista de la prevención, dar oportunidades, y todos aquellos que pertenezcan a estos grupos, darles oportunidades para que puedan reinsertarse. Por esa razón, reitero, a más de 2 años de haber presentado ya a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de prevención, reinserción y retiro de maras o pandillas, porque ese tipo de estrategias sí nos pueden conducir a lo que estamos buscando. Ese tipo de acciones sí nos pueden llevar a ese tipo de situaciones, pero no ceder y a cambio de reducir la violencia, pues ceder en algunas cosas, como puede ser regresarle los privilegios penitenciarios o bajar la guardia y pues cesar o reducir el combate que se está produciendo. Eso no tenemos que permitirlo. Tampoco estamos hablando de una estrategia que se base en ello. Está claro que la estrategia del país ha sido un abordaje integral: la prevención, la rehabilitación, la atención a víctimas han sido sellos de los programas que se han impulsado hasta hoy, y todo eso nos ha ido conduciendo a esto. Esto nos permite concluir: si somos persistentes, si continuamos con los cambios que en el futuro le puedan hacer, eso es lógico, es natural, pero ante todo mantener una estrategia integral y sobre todo no caer en ese tipo de soluciones aparentemente fáciles o cortas, pero que representan una amenaza mayor para el futuro del país. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana para cerrar la semana aquí en el espacio de la entrevista. Gracias por estar aquí. Esperamos recibirle en el futuro para que sigamos hablando de este tema que nos interesa a todos, del tema de la seguridad pública. Gracias, señor ministro. Gracias a ustedes, gracias Manuel, y gracias a todos que nos escucharon esta mañana. Muy buenos días. Vamos a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.
7 de la mañana con 31 minutos. Agradecemos a Manuel Burgos y a su entrevistado de esta mañana por esa importante temática que nos han desarrollado en los últimos minutos. Importante tema de seguridad que a todos nos mantiene muy pendientes. Sobre todo por la coyuntura, ¿no? Y por la operatividad y el operativo que se dio hoy y que hemos estado dando cobertura. Vamos con nuestros equipos. A continuación los saludamos a todos. Ahí tenemos a Julio Guevara, tenemos a Igmar Batres, también Antonio Valladares, Ileana Leiva. Un saludo para todos. Y comenzamos entonces con este recorrido informativo con Julio Guevara, que nos saluda desde el redondel de las Naciones Unidas. Julio, cuéntanos cómo se comporta el tráfico en esta zona. Así es, compañeros, buenos días a usted que recién nos sintoniza. Estamos en el redondel Naciones Unidas, un punto importante entre San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Así es zona limítrofe en realidad. ¿Cómo está la carga vehicular? Hasta hace algún momento estaba complicado, al menos la vía que tengo a mi espalda. De mucha importancia, es nada más ni nada menos que la Jerusalén, pero vea usted en este momento, aunque no, mire, las apariencias engañan, dicen por ahí. Usted me puede decir, no hombre, ese ingreso está fácil, pero al fondo, mire, ahí se está ya generando la fila de vehículos. ¿Y por qué digo que las apariencias engañan? Porque después de esa curva, Dios mío, un tráfico terrible buscando la zona de la colonia Escalón, el redondel Masferrer. Específicamente ahí tenemos imagen de dron. Muchas gracias, hoy se me adelantó. Bueno, vea usted ahí, vamos a apreciar el panorama de todo el tráfico que viene de Merliot. Ahí sí está complicado, mire, a vuelta de rueda, como se dice popularmente. Despacito, despacito los automovilistas buscando la zona de redondel Dawison. Así está la situación. El carril superior, el que ve hasta allá arriba, es el que lleva a la zona de Merliot, pero buscando el occidente, por mencionarlo. Mire, solo un vehículo, gran contraste con el carril que va para la zona de San Benito, para la zona de, valga la redundancia, de Zona Rosa. Así está la situación en este momento. Se comienza a complicar, es la hora del tráfico y usted lo sabe perfectamente. Y esto llega hasta eso de las 8 de la mañana. Recordemos que estamos frente a los centros comerciales. Qué bonita esa imagen, se logra ver perfectamente el panorama. Complicado buscando la zona de San Salvador y buscando Santa Tecla, libre en realidad. Sabe, aquí está bien fresco. Y cómo no, mire qué bonitos todos los árboles que tenemos alrededor, belleza de ambiente que tenemos acá todavía, gracias a Dios por esos arbolitos. Ahí continuamos viendo todos los automovilistas que vienen de la Jerusalén y buscan la zona de Antiguo Cuscatlán o bien incorporarse a la carretera panamericana en el sentido a Santa Tecla. Continuamos acá, señores, es el panorama que tenemos, compañeros. En realidad está complicado viniendo de Santa Tecla, viniendo de Merliot hacia la Zona Rosa. Ahí sí está complicado. Así estamos observando las imágenes, Julio. Nada más hay que transitar con mucha paciencia y sobre todo respetando la normativa de tránsito. Respeto también para las personas que están conduciendo y los peatones. La idea es evitar más accidentes de tránsito que nos tienen muy preocupados con esas cifras que parecen no descienden. Así es, pero afortunadamente acá está también la intervención de los gestores municipales, así es, de la alcaldía, y les cuento que esto viene a regular de gran manera el paso vehicular, porque si ellos no estuvieran fuera tremendo y hasta cierto punto se evitan accidentes de tránsito cuando uno los obedece a ellos. Compañeros, es la información que tenemos desde este importante sector, como les mencionaba, limítrofe entre San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Bien, Julito, muchas gracias. Saludos, compañeros. Saludos, Julito. Excelente día. Bueno, continuamos con más información relacionada siempre al tráfico vehicular. Nos enlazamos con nuestro compañero Antonio Valladares, que se encuentra desde carretera al Puerto de la Libertad. Qué gusto saludarles. Me encuentro precisamente en el empalme de el Boulevard Orden de Malta y la carretera al Puerto de la Libertad para mostrarles cómo se encuentra el flujo vehicular a esta hora de la mañana. Como pueden ver, pues bastante despejada esta zona, no hay mayor carga vehicular, así es que es un muy buen momento para transitar, al menos en esta arteria. Suele ser una de las que más se complica, sobre todo porque algunas personas tienen que tomar una decisión acá. Si continúan recto buscando llegar hacia el redondel El Platillo o se incorporan a la carretera panamericana, dependiendo de cuál sea el rumbo que lleven,
y de cómo vean de complicada la carga vehicular, pues así son las decisiones que toman los automovilistas. Pero para que usted ya tenga una idea clara, acá le estamos mostrando en las imágenes a lo que ustedes se enfrentará si decide utilizar esta arteria y no la carretera panamericana. En el sentido que va hacia el Puerto de la Libertad también está bastante despejado, no hay mayor dificultad para transitar en este momento. El vehículo que ustedes observan ahí, pues básicamente solo está esperando que algunas personas puedan abordarlo, así es que no es por ninguna falla mecánica o algún accidente de tránsito que se encuentra ubicado ahí en esa zona. Así amanece una de las principales arterias de nuestro país. Compañeros, con estas imágenes retorno la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Bastante favorable el panorama desde esta zona de la Libertad. Antonio, muchísimas gracias por ese reporte. De inmediato pasamos con más información. Seguimos con otro de nuestros equipos. Ya habíamos mostrado a Julio, Antonio. Vamos con Ileana Leiva. Ileana Leiva. Ileana, adelante, buenos días. ¿Dónde estás? Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. Nos encontramos en la carretera panamericana para mostrarles cómo se encuentra a esta hora el tráfico vehicular. Aquí estamos viendo para quienes vienen desde la zona de la Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Los Próceres, el centro de San Salvador, y recordemos que estos se están dirigiendo hacia la zona de Santa Tecla, también algunos hacia Sonsonate, Santa Ana, Huachapán. Recordemos que la carretera panamericana es una de las principales que usan los salvadoreños para trasladarse a diferentes puntos del país. Aquí también estamos viendo a la gente que sí usa la pasarela, y esto es de aplaudirlo porque sabemos que esto ayuda a prevenir muchos accidentes de tránsito que se registran en nuestro país. Aquí vemos que también hay muchas personas esperando ya los buses, microbuses, también para poder llegar hacia sus trabajos. Así que este es parte del tráfico vehicular, compañeros, que se está registrando a esta hora. Así que con estas imágenes yo regreso la señal con ustedes. Muchas gracias, Ileana. Nos vamos a mantener pendientes. La recomendación de siempre: salga con tiempo, salga temprano, salga prevenido y sobre todo salga preparado, porque tú manejas largas distancias, tráfico en todas las vías y fatigado de ir al volante. Toma tú sin sueño. Así que ya lo ve, con este tráfico conviene andar así, muy despierto, sin sueño. Excelente recomendación. Ahora establecemos contacto con nuestro compañero Igmar Batres, que nos comparte las últimas estadísticas de accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas. Igmar, te escuchamos. Buenos días, gracias por amanecer este viernes informándose con Noticiero Hechos. Estamos sobre el Boulevard Constitución, por cierto, muy fresco este día. Estamos con el subcomisionado Lemus Recinos. Él es parte del Departamento de Control Vehicular. Buenos días, subcomisionado, gracias por su tiempo a Noticiero Hechos. Llevamos 10 días que arrancó el 2019, ¿cuáles son los datos que tienen hasta el momento de accidentes y también de fallecidos, tanto en vehículos como en motocicletas? Sí, bueno, buenos días y gracias por la oportunidad, pues, poder instruir a los ciudadanos. Efectivamente, según los datos estadísticos que nosotros llevamos en relación a accidentabilidad en los primeros 10 días de este año en comparación al año pasado, tenemos los datos. Efectivamente, tenemos un pequeño incremento de 10 accidentes más este año en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos 477 accidentes, este año tenemos 487. La buena noticia, y esperamos que esta tendencia la podamos mantener, es que las personas lesionadas las hemos reducido en una cantidad de 21 personas lesionadas menos en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos 254 personas lesionadas y este año llevamos 233. Y también en relación a las personas fallecidas hemos tenido una reducción de 7 personas menos fallecidas a consecuencias de accidentes este año en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos 35 personas fallecidas en el periodo de los 10 días y este año llevamos 28 personas fallecidas. En relación a las personas detenidas por conducción peligrosa, hemos tenido una reducción de 5 personas detenidas menos
esperemos que esto sea gracias a la concientización que los conductores tienen a la hora que están conduciendo su vehículo. Subcomisionado, sin embargo, bueno, estamos a las puertas de un fin de semana. También los controles vehiculares con antidoping en diferentes puntos de la capital para este fin de semana van a estar instalados. Claro, a nivel nacional hay una disposición de la División de Tránsito que todas las unidades de tránsito a nivel nacional los fines de semana incrementen su operatividad y específicamente en lo relacionado a los controles vehiculares que van dirigidos a hacer pruebas alcotés para determinar si una persona está conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o no. Acuérdense que no es una cacería de brujas, lo que queremos hacer es una prevención. Con esta prevención lo que tratamos de evitar es que hayan accidentes de tránsito y por supuesto que hayan personas lesionadas o personas fallecidas. Muchas gracias, subcomisionado. Era el subcomisionado Lemus Recinos del Departamento de Control Vehicular de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Ya escuchó, probablemente si usted va a salir, por supuesto, designe a un conductor o no lo haga en todo caso, pero si va a salir también tenga las precauciones del caso si usted pues va a ingerir bebidas alcohólicas y así evitar accidentes y por supuesto una multa. Bien, el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, regresamos a la señal al set principal. Buen día. Buenos días, Sigmar. Muchísimas gracias por esta información. Ahora nos enfocamos en presentarles información de última hora relacionada también a los accidentes de tránsito. En esta oportunidad es un accidente de tránsito que se desarrolla o que se ha desarrollado en uno de las zonas en el carril que le va a Popa, en San Salvador, sobre la carretera troncal del norte. Una persona fallecida es el resultado de este accidente que fue ocurrido en esta zona del norte de San Salvador. Así que les invitamos a que tengan mucha precaución. A pesar de todo esto, la policía ya se encuentra en la zona y ha cerrado un carril de tránsito para que ustedes lo tomen en cuenta si es que van a tener como ruta esta zona de San Salvador. Troncal del Norte, tómenlo en cuenta, este accidente de tránsito ocurrido hace unos minutos. Ocurrió este accidente de tránsito con un saldo fatal, un atropellado, y esto evidentemente pues va a hacer que el tráfico se complique más de lo normal en un viernes, en un día de más tráfico de lo habitual y en una arteria que solemos pues reportar siempre como una de las más congestionadas, la Troncal del Norte. Así es, bueno, con esta información vamos a hacer una pausa comercial. En minutos estamos de regreso. Buenos días, compañeros, un gusto saludarlos. Nos encontramos en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para conocer cuál será la condición del tiempo para las próximas horas. Para ello nos acompaña Napoleón Galdames, quien nos va a explicar un poco más de esta situación. Napoleón, ¿van a seguir los vientos nortes o qué nos espera para las próximas horas? Sí, correcto. Estamos esperando que por lo menos para esta mañana seguir influenciado con los vientos nortes, los cuales serán débiles, pero ya a final de la tarde y noche esperamos ir retornando ya a condiciones normales. Y esto es debido a que ya el frente frío ya se ha alejado de la región centroamericana, ya esperando que ya para esta tarde ingrese ya más flujo del este. Para esta mañana todavía el sistema de alta presión va a mantener los vientos nortes, serán débiles, máximos de hasta 25 kilómetros por hora. Ya vemos para esta tarde ya un ambiente cálido, pero todavía para esta noche y madrugada esperamos un ambiente bastante fresco. Napoleón, ¿qué podríamos esperar? ¿Se tiene previsto el ingreso de un nuevo frente frío para los próximos días? Sí, correcto. Durante todo este fin de semana vemos un panorama normal, calor durante el día, la tarde, refrescando sí bastante por la noche, principalmente en la madrugada. Vemos otro frente frío que podía siempre acercarse y a partir del día lunes, pero esperamos que sea también débil, similar a este que ha terminado. ¿Y las temperaturas cómo van a estar? Sí, temperaturas en la zona central, zona occidental, las máximas rondando los 29 grados centígrados, hacia la zona oriental máximos de 35 grados centígrados, la zona costera rondando los 32 grados centígrados. Las mínimas por la noche y madrugada bastante frescas, entre los 17 y 19 grados centígrados. Muchas gracias, Napoleón, muy amable. Bueno, compañeros, esta es parte de la información, así que acatar las recomendaciones y yo con esto regreso con ustedes la señal. Buen día. Gracias, Ileana. Un saludo para Napoleón también. Y vamos a verificar todo eso aquí en el mapa. Nos hablaba de la partida del Frente Frío. Podemos tener la sección térmica del mapa, por favor, para apreciar cómo veíamos esa masa de aire frío alejándose a lo largo de todo el Océano Atlántico, incluso alejándose de los Estados Unidos, ¿no? Pero veíamos otro que también viene por el lado del Pacífico, otra fuerte concentración también de aire frío que puede terminar afectando nuestro país.
Ahí tenemos un indicador de las temperaturas máximas y mínimas. Ve usted ese color cálido, ese color rojo nos indica justo lo que decía el experto. Las temperaturas un poco altas durante el día, comienza a refrescar un poquito en la noche, máximas de 29, 30, mínimas de hasta 18, 17 grados. Claro, en el oriente, en San Miguel, máxima de 35, 32, 33 en zona costera. Las tenemos acá para todos ustedes. Y claro, el parcialmente nublado instalado de aquí hasta el día lunes. Esa nubosidad es la que va a generar también la humedad y el hecho de que tengamos más calor. Por eso vemos que la máxima no baja de los 29 grados, como pueden ver, pero se mantiene ahí justamente. Puede ser que lleguemos a los 30, pero la mínima en 17, 19, 18, 19 sostenido en ese sector el termómetro para los próximos días. Así que ya lo sabe, espere días con bastante calor, mucha humedad y en las noches comenzará a bajar un poquito la temperatura, pero no tanto, son condiciones normales de la época. Frente frío, probable ingreso para el próximo lunes. Veremos si es como este, que fue así más o menos suavecito, o si entra con mayor intensidad. Esto es lo que teníamos en la proyección del tiempo. Nosotros le invitamos a una pausa. Siga con nosotros, ya regresamos. Muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Somos Noticiero Hechos. Ahora vamos a hablar del programa empresarial Supérate, que celebró la 9ª promoción. Más de 40 estudiantes obtuvieron sus diplomas en educación complementaria en las áreas de inglés, informática y valores. 3 años de arduo trabajo han llegado a su final. El camino parecía no acabar, pero hoy la meta fue alcanzada. Un logro que les abrirá las puertas a un nuevo mundo educativo y laboral. Uno de los objetivos de Raquel Ramos es estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y alcanzar el puesto de embajadora de El Salvador en algún país del mundo. Sueños que han sido forjados en su etapa estudiantil y reforzados en los cursos de educación complementaria del programa empresarial Supérate. Me va a ayudar muchísimo en el área de destacarme más en el área de inglés, ya que el inglés hoy en día es una herramienta muy importante para conseguir trabajo, así como también para aplicar a becas en el extranjero. Actualmente estoy aplicando al programa de becas Walton y también opté por una beca completa en la Francisco Gavidia. Ella forma parte de los 41 alumnos que terminaron sus estudios en el Centro Supérate Ad Hoc, que celebró su 9ª graduación. Cada uno recibió su diploma al culminar los cursos de inglés, informática y valores. Es un momento de reconocimiento por la ardua labor, sacrificio que todos ustedes han hecho, tanto la familia como especialmente los jóvenes que se han estado preparando para este momento. Son jóvenes de verdad que uno dice, se les abre el panorama y ellos una vez salen de acá, se les abren oportunidades que antes quizás ni hubieran soñado y las aprovechan, que eso es lo más importante. Los jóvenes fueron escogidos para formar parte de esta promoción gracias a su potencial de superación y alto rendimiento académico en los diferentes centros escolares públicos de Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. Sin duda les ayudará a destacar en las instituciones de educación superior y en el ámbito laboral. Nos alientan a nosotros a ayudar a los demás, a personas que probablemente no han tenido dicha oportunidad, ser solidarios con ellos y compartir nuestros conocimientos. Bueno, yo sueño con ser un líder para mi país. Sueño con un día ser el presidente realmente. Pero ahorita mi primer sueño es ser maestro, compartir mis conocimientos, prepararme en el área de inglés para cambiar El Salvador, enseñando un nuevo idioma. Durante el 2018, el programa Supérate graduó a 270 jóvenes en sus 7 centros, gracias al importante aporte de USAID, que invierte $3 millones en educación y crecimiento económico a través de esta iniciativa. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, una situación que me parece a mí que es importante que la abordemos. Enero es el mes del adulto mayor, pero hay diferentes puntos del territorio nacional donde esta celebración no llega. En los sitios más recónditos, mucha gente de la tercera edad vive en situaciones precarias. Julio Guevara nos presenta un caso. En estos terrenos, la cosecha ya pasó. Pero Santos y Rafael llegaron con esperanza de encontrar algo para comer. Son hermanos originarios de una zona rural de Tacuba, que aunque parezca increíble, la pobreza los tiene buscando alimento, entre lo que para otros solo es desperdicio.
Estoy contenta en que hemos hallado algo así, frijolitos, maicito. Y eso pues mañana me va a servir desde ahora a la tarde para el día de mañana el desayuno o almuerzo. Es el diario vivir. Desde primeras horas a paso lento porque sus años ya pesan. Santos y Rafael recorren varios kilómetros entre montañas buscando sustento. Son personas de la tercera edad que no gozan de ningún beneficio y que han tenido que enfrentar el destino, como ellos dicen, de una manera dolorosa. Uno de todo lo que pasa durante donde pueda uno hallar una esperanza, como ir pasando los días. Historias que se cuentan por cientos o quizás por miles en El Salvador. En la zona rural, para gran porcentaje de la población, la tercera edad parece que significa el inicio de una etapa, donde se vive solo a la voluntad de Dios. En el área rural, muchas familias han emigrado, ¿verdad? Y el adulto mayor queda en abandono, ¿verdad? La situación se vuelve más difícil para ellos el poder desplazarse. Justo lo que le ocurrió a Santos y Rafael, que tras varias horas de rebusca, regresan a esta propiedad donde hace algunos años una persona conmovida les permitió construir con viejas láminas un techo para que pasen las noches, porque nunca han tenido hogar propio. Aquí también vive Felicita. Es la tercera hermana, pero no sale por quebrantos de salud. Yo me rebusco para comer con los tres allí, con mis animalitos. Yo vivo así pues en esa pobreza tan triste pues, porque sabemos que somos pobrecitos. Y entonces por ese punto a veces hasta lloro yo. Casos que reflejan la realidad de muchos. Tres hermanos que viven entre penumbras y sin esperanzas de un mejor mañana. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, ahí vemos una realidad cruel, una realidad difícil de estas personas de la tercera edad que no tienen ningún tipo de beneficio, que no tienen la esperanza de un mejor mañana, porque para ellos el día a día es difícil sobrellevarlo. Estamos escuchando que es un fenómeno que no solo sucede, nosotros hemos hablado en otras oportunidades de las personas mayores que no tienen nadie que vea por ellos en diferentes partes de San Salvador, pero también esto sucede en el interior de nuestro país. Así que es un tema que todavía hay que ponerle mucha atención en el contexto de las elecciones. También estábamos mencionando que no hay propuestas directamente para este sector de la población y nos hace reflexionar este tema. Claro, y la labor que tenemos también nosotros como comunicadores de cuando vengan acá los candidatos cuestionarles también, a ver qué es lo que realmente pueden ofrecer o qué planteamientos estarían haciendo para este sector que tanto lo requiere en nuestro país. Vamos a cambiar de tema para contarle que el Ministerio de Turismo brindó un balance de este rubro en el 2018 y además informó sobre sus proyecciones para este año. Las estrategias de mercadeo implementadas por el sector turístico durante 2018 rindieron los frutos esperados, según el titular de Mitur, Napoleón Duarte. A nivel internacional se crearon alianzas y se promovió el país a través de publicidad, convirtiéndolo en uno de los destinos más importantes el año pasado. Más de 2,5 millones de personas ingresaron a El Salvador. Las divisas superaron los 1.4 millones de dólares. Tenemos una presencia sólida en los principales mercados emisores, como son los Estados Unidos, Inglaterra, España y Francia, a través de creaciones de promociones en la que empresarios salvadoreños han accesado.
El turismo genera actualmente más de 102.000 empleos entre formales e informales. El desarrollo está llegando a más pueblos cuyos atractivos no eran potenciados. En 2018 se trabajó de la mano con turoperadores estadounidenses, quienes capacitaron a más de 9.000 agentes, además de la participación en ferias internacionales. De esta manera se promovió la belleza de cada rincón. Hemos detectado que 79.2 millones de dólares ha sido invertido por el sector privado en El Salvador en el año 2018. Esta inversión es preliminar porque es primera vez que la sacamos, creemos que hay más inversiones. Ahora la mirada está fija en 2019. Para este año se espera la visita de 2.6 millones de extranjeros, visitas que podrían generar ingresos económicos que superen los 1.659 millones de dólares. Ya se gestionó la participación en al menos 11 eventos a nivel mundial y se crearon mesas de trabajo donde participarán representantes de El Salvador y varios países. Al cierre del diciembre del 2019 debe de reportarse un crecimiento al menos del 6.2%. Creemos que puede ser un poco más porque la dinámica del sector es positiva, está creciendo y está demostrando tener bases sustantivas como para poder seguir obteniendo ese crecimiento. Pero el trabajo de los actuales titulares llega hasta finales de mayo de este año. Se prevé utilizar solo el 40% del presupuesto asignado a esta cartera de Estado. El reto pasará a manos de la nueva administración. El turismo actualmente se posiciona como el tercer rubro más importante del país, aportando más de 1.900 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más. Tenemos información deportiva que contarles con Carlos Artigas, así que siga pendiente de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro tema del día vamos a abordar la importancia de lograr un ambiente de reconciliación, de armonía entre personas o grupos sociales que han mantenido un largo y persistente conflicto que impide el desarrollo pacífico. Veamos el reporte. Con frecuencia conocemos o nos enfrentamos con personas, comunidades o grupos sociales que permanecen distanciados o en constante conflicto. Encuentran barreras para poder reconciliar posiciones y llevar las cosas en armonía. De este tipo de casos tienen bastante experiencia la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría General de la República, quienes conocen cuáles son las principales barreras para que las personas y sociedades se reconcilien. Nosotros fuimos criados en la cultura del que pega primero, pega dos veces y el que perdía el pleito, el que no tenía la razón. Así crecimos, así nos desarrollamos, esos caprichos, esas necedades, esas terquedades. Entonces eso es lo que nos cega no nos permite escuchar y atender a la otra parte. Estamos por cumplir otro aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992. Uno de los propósitos era reconciliar y reunificar a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, algo se ha avanzado, pero aún no se dan los pasos necesarios para lograr de la mejor manera este objetivo. ¿Qué fue lo que faltaba en ese momento? Antes de los acuerdos, comunicación, diálogo, apertura a las partes que provocó que un grupo se fuera armado. Hemos siempre trabajado los salvadoreños en mejorar nuestra cultura de diálogo y nosotros le llamamos cultura de paz. Enseñarle a los niños a dialogar, a conversar, a resolver sus conflictos, para que la gente comprenda que hablando es como se resuelven sus conflictos. Como dice nuestro eslogan, hablando se entiende la gente. La polarización y constante confrontación de dirigentes políticos también se refleja en los conflictos sociales y mina el avance de la reconciliación. El problema es acercar esa polarización y que se escuchen. Volvemos al tema que le ponía del ejemplo. No se atienden, no se oyen y tal vez en la razón de uno está la solución del otro. Entonces la polarización no es el problema es que no se atienden, el problema es que no se escuchan. Voluntad para responder al bien común, remover rencores, desconfianza, caprichos y hasta terquedades
son condiciones clave para allanar el camino a la reconciliación entre personas, comunidades, sociedades y países en general. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Bien, tenemos un problema planteado por nuestro compañero Luis Ernesto López sobre estas situaciones que ocurren y que son parte de la vida también, de la vida cotidiana en El Salvador. Y que pudieran tener solución, como estábamos escuchando al experto en este tema, en simplemente escuchar a la otra persona, tener un poco de empatía y respetar sus ideas. Y de pronto, conversando es que pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a cualquier expresión de violencia, que ya sabemos que hay muchas expresiones de violencia también, y quizás por esta situación social que estamos viviendo, muchas personas andan quizás no con el mejor, la mejor situación de su tolerancia, pero es importante hacer un esfuerzo consciente para poder llegar a un acuerdo a cualquier situación que tengamos que resolver. Sí, y fíjense que en realidad eso es lo que nos hace diferentes de cualquier otro ser vivo, esa capacidad de conversación que solamente tenemos los seres humanos. Hay algunos ciudadanos que también nos han expresado su opinión sobre lo difícil que puede significar lograr una reconciliación entre personas o grupos sociales y el país en general. Estas son sus declaraciones. Falta de comprensión, falta de madurez y falta de espiritualidad hacia Dios. Eso puede ser, incluye en las autoridades, en los vecinos, en los familiares, en todo. Más que todo falta de comprensión y comunicación entre ellos. Unos piensan hacer las cosas bien, pero otros piensan hacer las cosas mal, ¿verdad? Entonces es una lucha constante de que nunca se llega a una normalidad, a algo concreto. Siempre va a haber aquello de que nunca esto va a estar como las olas del mar, ¿verdad? Balanceándose, porque, como les digo, hay opiniones diferentes. Lo que observo es que no logran ponerse de acuerdo los bandos que estuvieron en conflicto, especialmente, como que siguieran cada quien con la política que tenían antes del conflicto. No ha llegado a consolidarse realmente la hermandad entre los dos bandos, ¿no? Bien, ahí teníamos nuestro tema del día. Vamos a regresar a la calle con los equipos de Noticiero Hechos. Está listo Gerardo Borja con un reporte. Gerardo, vamos contigo. Gracias, compañeros en el estudio. Amigos televidentes, a esta hora me encuentro en el kilómetro 15 cerca del puente y comunidad Las Cañas, donde una persona fue atropellada a eso de las 5:30 según versiones policiales. Estamos a la espera de poder ver si el señor fiscal que se encuentra ya en el lugar con medicina legal nos pueden dar mayor información para podérselas compartir en las siguientes emisiones. Como podrán observar, pues ya ellos están haciendo parte del levantamiento de la escena. Medicina legal, Fiscalía, División de Tránsito se encuentran en este lugar. Hay personas que también se han acercado, al parecer hay familiares. La persona fue arrollada por un vehículo. Según dice uno de los agentes policiales, podría ser imprudencia de la persona a la hora de cruzar la vía. Al parecer él se dirigía al Seguro Social a hacerse unos exámenes, información en desarrollo. También que los amigos conductores que van a transitar por esta zona, que lo tomen en cuenta, que solo es un carril el que está habilitado de momento, para que tanto las personas que vienen del sector norte del país y pueden ingresar a Apopa, como de Apopa hacia el sector norte, tendrán que tomar las precauciones necesarias. Esta es parte de la información que les comparto a esta hora. Desde Apopa, kilómetro 15, la Troncal del Norte, les regreso a la señal. Bueno, gracias a Gerardo Borja. Teníamos esa información de última hora. Esta persona arrollada en la carretera Troncal del Norte. Con esto cerramos ya nuestra emisión correspondiente ese día viernes. Gracias por haber estado esta semana con Hechos AM. Desde ya le deseamos un excelente fin de semana.